Hola, como ya hablamos en el video de capa de enlace de datos, los switches LAN de capa 2 llevan a cabo los procesos de conmutación y filtrado basándose en las direcciones MAC address de la capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI, en donde dependen de un equipo en capa 3, como por ejemplo los routers, para poder pasar los datos entre sus redes IP independientes. Veamos la siguiente imagen para entender un poco más los switches en capa 2. Ahora, por ejemplo, en este caso tendríamos un switch de capa 2 y tendríamos dos usuarios. Si nosotros quisiéramos que la comunicación se estuviera del usuario 1 al usuario 2, sin que tuviéramos un equipo en capa 3 solamente en capa 2, dependeríamos de que el usuario 1 y usuario 2 se encontraran en el mismo segmento IP, porque de esta forma toda la comunicación la haríamos en el mismo segmento de red. Entonces, por ejemplo, teníamos que un switch de capa 2 toma decisiones basadas en la dirección MAC de destino, es decir, él no toma en cuenta direcciones de capa 3, por eso comentaba que si quisiéramos tener una comunicación de usuario 1 y usuario 2, él solamente se va a basar en la dirección MAC address para poder determinar en su tabla de MAC cuál es el puerto donde se conoce la MAC address que se quiere acceder. La capa 3 la estarían viendo los mismos hosts, pero no habría un tema de ruteo, ya que no habría un equipo aquí que pudiera conmutar paquetes de diferentes segmentos. Tendría que estar en el mismo para que la comunicación pudiera existir. Ahora, un switch de capa 2 también segmenta la red en dominios de colisión, es decir, cada uno de esos puertos va a manejar un dominio de colisión distinto. Esto significa, a comparación de los hubs que vimos en videos anteriores, si tuviéramos aquí un solo hub, lo que pasaría es que todos los puertos serían en el mismo dominio de colisión, por lo cual si tuviéramos equipos simultáneos que quisieran transmitir, tendríamos que esperar para poder transmitir, ya que estarían teniendo una colisión. Con un switch son dominios de colisión totalmente independientes, por lo cual pudieran estar transmitiendo los datos de manera simultánea. Ahora, la conmutación la hace a través de electrónica o del hardware ASIC, que hace que la conmutación sea más rápida. Ahora, hablábamos de que se crean dominios de colisión y los equipos pueden estar enviando información o tramas de manera simultánea. Algunos de los mecanismos que tienen los switches para poder garantizar y sea más eficiente la conmutación de los paquetes son prácticamente dos. El cut through, el cual es un proceso en donde primero llegan los datos e inmediatamente se empiezan a transmitir. Es decir, no esperamos a que la trama completa de Ethernet llegue para poder enviar los datos. Así como van llegando, se van enviando a su destino. Y el otro proceso es el store and forward, es decir, primero almacenamos y leemos toda la trama para una vez que completemos el proceso de que está satisfactoria, ya se envíe la información. Estos son dos mecanismos que los switches ocupan. Ahora, hablando un poco de los switches de capa 3, estos van a integrar routing y switching. Es decir, funcionan de manera similar a un switch de capa 2, pero en lugar de utilizar solo la información de la dirección MAC de capa 2 para la dirección de envío, los switches de capa 3 también pueden utilizar la información de la dirección del direccionamiento IP si es que quieren conmutar paquetes. Aparte de aprender qué dirección MAC está asociada con cada uno de sus puertos, el switch de capa 3 también aprende qué direcciones IP están relacionadas a cada una de sus interfaces. Veamos un ejemplo. Ahora, en este caso, si tuviéramos un switch de capa 3 que estuviera conectando a dos usuarios, aquí podría ser la conexión directa o regularmente como se usa a través de un switch intermedio capa 2. Aquí ya no importaría si el usuario 1 está en el segmento A y el usuario 2 está en el segmento B. Si quisieran comunicarse, este dispositivo switch capa 3 nos ayudaría a que la comunicación se pudiera dar entre ambos usuarios. Ya no dependemos de que solamente se tenga la comunicación en el mismo segmento de red. Entonces, tiene las mismas características de un switch capa 2. También tiene los procesos que tenemos de store and forward, de cut through. Es decir, funciona de manera similar, pero también tiene un tipo de procesamiento de rutas que se van a basar en protocolos de ruteo, en direccionamiento IP. Ya se envían paquetes. Recordemos que en capa 2 solamente se manejan tramas. En capa 3 ya son los paquetes tal cual. Maneja protocolos de enrutamiento, como lo acabo de comentar, y pues hace la conmutación en capa 2 y capa 3. Prácticamente, un switch capa 3 lo que nos ayuda es que internamente podemos hacer todas las conmutaciones en capa 2,
Pero si quisiéramos comunicar segmentos distintos de red, utilizaría la capa 3. Esto nos puede ayudar también en una red más eficiente, ya que si solamente tuviéramos todos los switches en capa 2, dependeríamos siempre de un equipo, por ejemplo un router, para poder hacer la conmutación de paquetes. Muchas gracias. Si tienen cualquier comentario o duda, no olviden ponerlo en nuestras redes sociales.